Hola, bienvenidos a nuestro podcast Talk to Me Meds, en el que nosotras, dos estudiantes de medicina, vamos a hablar sobre los temas básicos de las carreras, repasando las guías de práctica clínicas con el objetivo de siempre ayudarnos y ayudarlos a ustedes a que tengan presente los temas básicos que vemos en la carrera. Yo soy Valeria. Y yo, Michelle, y vamos a hablar del síndrome antifosfolipídico. Bueno, y para empezar, ¿qué es el síndrome? El síndrome antifosfolipídico es un trastorno autoinmunitario caracterizado por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y en el que se va a presentar clínicamente un estado protrombótico. Sí, también como fun fact tenemos que fue descrito por primera vez en 1985 por el doctor Graham Hooch. Y bueno, como epidemiología es un síndrome en el que se encuentra en mayor frecuencia en mujeres. El 50% de las presentaciones serán de manera primaria, es cuando no se asocia a otra enfermedad, y el otro 50% será secundario, que es cuando se asocia a otras enfermedades autoinmunes como lupus. Sí, justo del 30 al 40% de los pacientes van a tener lupus. Entonces es importante también estar buscando esta enfermedad. Y bueno, como una cifra para que vean, afecta a 1 de cada 2,000 personas. Y bueno, también es importante mencionar que 1/3 de los pacientes con accidentes vasculares cerebrales que son menores a 50 años seguro van a tener síndrome antifosfolipídico. Okay. En etiología tenemos... La etiología no es exacta de por qué este síndrome no se conoce como con tal certeza, pero se cree que está implicada una combinación entre factores genéticos más factores ambientales, que esto desencadena una respuesta autoinmune anormal, y eso es lo que va a llevar a producir estos anticuerpos antifosfolipídicos. También se cree que ciertos factores desencadenantes serían como infecciones agudas, inmovilizaciones prolongadas, el embarazo, anticonceptivos orales, que se cree que si ya traes como este gen, estos factores pueden llegar a desencadenarlo o a manifestarlo. Y bueno, para hablar de la fisiopatología, obviamente como ya lo mencionamos, es multifactorial y está como muy complejo y se ha estudiado mucho. Y antes se creía que los anticuerpos iban dirigidos hacia los fosfolípidos y ahora se ha encontrado que realmente los anticuerpos están atacando a las proteínas que unen a todos estos fosfolípidos. Entonces esto es como lo principal a saber. Va a haber 3 principales anticuerpos. El primero va a ser el anticuerpo anticardiolipina, el segundo el anticuerpo anticoagulante lúpico, y el tercero el anticuerpo contra la glicoproteína beta 2, que va a ser como el principal. Bueno, todos estos anticuerpos lo que van a hacer, de diferentes formas, van a generar un estado protrombótico. Por ejemplo, el anticuerpo glicoproteína beta 2, debería de frenar la cascada de coagulación, y como está activo el anticuerpo no se frena, entonces va a estar todo el tiempo activándose, y así van a estar también el factor tisular activo, el complemento va a estar activo, las células endoteliales se van a activar, los monocitos, las plaquetas, y todo esto va a dar como resultado un estado proinflamatorio y procoagulante que va a resultar en diferentes trombos constantes. Esto es como muy, es como muy muy general qué es lo que pasa con con este síndrome. Sí, y como factores de riesgos ya mencionamos un poquito antes, pero tenemos el embarazo, cáncer, tabaquismo, el uso de anticonceptivos con estrógenos, obesidad, hipercolesterolemia, inmovilidad. Fun fact, vimos que de inmovilidad es tiempos prolongados por más de 4 a 5 horas. Entonces, cualquier avión que dure más es recomendado pararse y caminar o usar medidas de compresión. Okay. Y bueno, estos factores de riesgo mencionados son factores de riesgo para presentar trombos, no para presentar el síndrome antifosfolipídico. Y bueno, como cuadro clínico tenemos
que puede haber una trombosis venosa profunda, una trombocitopenia, un lívido reticularis, puede haber EBCs, puede haber trombofibritis superficial, un TEP o una pérdida fetal si estás embarazada y padeces de este síndrome. Justo de las cosas que más te van a, o sea, en el cuadro clínico lo que más te va a hacer sospecha de esto van a ser las pérdidas, 3 pérdidas fetales. Entonces como que ahí ya tenemos que empezar a tener sospecha, más cuando son menos de 10 semanas de gestación. Las trombosis, más cuando no tenemos como alguna causa, justo como habíamos mencionado, de que estuviste mucho tiempo sin movimiento o que son trombosis en personas muy jóvenes. Y pues la trombocitopenia obviamente va a ser como porque se está generando, o sea, es como, como que un poco raro verlo así, pero como se está generando tantos trombos, entonces en la sangre no están los trombos circulando y por eso se va a marcar como trombocitopenia. Y entonces, para el diagnóstico, tenemos que sospechar cuando hay un accidente cerebrovascular sin explicaciones en pacientes jóvenes, en enfermedades trombóticas venosas no provocada, en más de 3 abortos, como ya mencionó, y en sitios inusuales de trombosis. Además, bueno, si alguno de estos eventos ocurre, el paciente con lívido reticularis, valvulopatía cardíaca o hemorragia pulmonar se debe tener mayor sospecha, igual si el paciente tiene lupus. Y otro dato de sospecha, además de la trombocitopenia, sin explicación, sería que vamos a encontrar prolongación de los tiempos parciales de tromboplastina activada y un resultado falso positivo para sífilis. El resultado falso positivo para sífilis se explica porque se utiliza la cardiolipina para poder hacer esta prueba. Y bueno, cosas de certeza que nos llevan al diagnóstico es que se debe realizar una historia clínica dirigida y muy específica. En el examen físico se debe buscar por lívido reticularis, síndrome del dedo azul, TBP con edema o cambios de color, abnormalidades neurológicas como soplos cardíacos también. Y de laboratorio, como ya vimos, la trombocitopenia, los tiempos de coagulación, que aunque no nos van a dar el diagnóstico, porque como ya lo mencioné, no van a estar verdaderamente elevados, sí nos van a ayudar para llevar el control de la enfermedad. Por último vamos a hacer la prueba de los anticuerpos, que van a ser los 3 que ya había mencionado: el anticuerpo lúpico, el anticuerpo anticardiolipina y el anticuerpo beta-2 glicoproteína. Si alguno de estos 3 está presente, nos tenemos que esperar 12 semanas, se repite el estudio, y si ya y si otra vez están presentes por arriba del valor significativo en estas 2 pruebas, ya podemos hacer el diagnóstico. Sí, sería que si se encuentran arriba de 40 unidades, ¿no? El valor significativo. Y pues ya, también es estos anticuerpos más si el paciente presenta o no manifestaciones clínicas, pues ya también nos llevaría a realizar el diagnóstico. Y también hay unos exámenes adicionales que nos pueden ayudar al diagnóstico, como la creatinina y el sedimentario urinario para descartar daño renal. En pacientes con datos clínicos de lupus también se debe de estudiar. El tratamiento, como todas las enfermedades reumatológicas, pues va dependiendo. Sabemos que no es una enfermedad que se va a curar y que se tiene que controlar, y que aquí lo principal es evitar los eventos trombóticos. Puede dividir en 3. Primero, de manera profiláctica, como primaria, tienes que hacer si el paciente presenta anticuerpos positivos, pero no ha presentado ningún evento trombótico, se debe nomás de evitar factores de riesgos, como ya los mencionamos, que promueven un trombo. Si otro paciente tiene anticuerpos anticardiolipina persistentes de IgG positivos, igual, a solo le vas a evitar factores de riesgos y le vas a agregar la toma de aspirina, o que es un anticoagulante oral. Y en mujeres embarazadas con anticuerpos positivos y que son asintomáticas sin historia de trombo previo,
también se le da una aspirina, pero de 100 miligramos, que por lo general es la aspirina de bebé, así la conocen. Y, o sea, se han llegado a ver estudios que la dosis recomendada son 80 miligramos, pero no hay una aspirina tan chica, entonces la más cercana se da la de 100. Y luego en otra situación, esta es en la situación de ya un evento de primera vez de un trombo. Y aquí es, si el paciente ya tuvo un evento de trombo o al paciente no se le ha confirmado el síndrome antifosfolipídico o no tiene ninguna función de pruebas de APL, a esta persona solo se le da aspirina. Pero si tenemos un paciente ya confirmado con síndrome antifosfolipídico, con algún antecedente previo a un evento trombótico obstétrico o alguna enfermedad reumática sistémica o presenta trombosis arterial, a este paciente se le va a dar warfarina en vez de aspirina. Y otra división del tratamiento es para prevención de un segundo evento trombótico. Y para esto, a los pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, tuvieron algún evento previo de trombo o tuvieron un evento de trombosis arterial y el paciente no está embarazado, se le da warfarina de mantenimiento para evitar un segundo evento de trombo. Y en caso de que un paciente tenga trombosis venosa única o APL de bajo riesgo, a todos estos pacientes solo se les va a seguir el mantenimiento de prevención con aspirina. Bueno, o sea, como vemos, el tratamiento es como muy complejo y se tiene que, o sea, como en todas las enfermedades reumáticas, y se tiene que valorar y puede tener la sintomatología, pero puede tener los anticuerpos. Entonces ahí tú tienes que valorar el riesgo de tu paciente. Es un tratamiento muy complejo. Vamos a poner como unas tablas que explican un poco claro qué es lo que se recomienda, pero de igual forma siempre se recomienda individualizar al paciente porque cada uno se va a tener que tratar de forma diferente. Y lo que mencionamos del APL de diferente riesgo, como mencionamos, son 3 anticuerpos, y estos anticuerpos puedes tener solo uno positivo, que vas a tener bajo riesgo, 2 positivos, y si tienes los 3 positivos vas a tener un mayor riesgo de desarrollar trombos. Y pues bueno, como resumen, tenemos que el síndrome antifosfolipídico es un trastorno autoinmunitario, se caracteriza por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y un estado protrombótico. Este estado va a llegar a complicaciones tanto obstétricas y afectando principalmente a las mujeres. Se presenta tanto de forma primaria, sin ocasiones previas a una enfermedad autoinmune o de manera secundaria cuando se encuentra junto a enfermedades autoinmunes. La etiología es aún incierta, aunque se cree que es una combinación entre factores genéticos y factores ambientales que desencadenan esta respuesta inmune anormal. Su diagnóstico se basa en la clínica y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Y el tratamiento también varía según la presentación de eventos protrombóticos y trombos y complicaciones obstétricas que presente el paciente. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Es un tema complejo, es un tema que lo intentamos resumir mucho y que quede lo más claro posible. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que toda la información la sacamos de las guías de prácticas clínicas y de Up to Date. Esperamos les haya gustado y lo más importante que sí les sirva. Y en Instagram están todas las imágenes y las tablas de las que hablamos. Es un podcast de estudiantes para estudiantes y cualquier comentario o sugerencia, por favor, díganos. Bye.